la preparación viernes y estaba para comenzar el día de reposo, sábado, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, ¿qué dicen las escrituras de los mandamientos? Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Deuteronomios 11, del 26 al 28, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. También hay personas que piensan que Dios, cuando se refería al descanso, simbolizaba que al venir Cristo, por medio de él tenemos nuestro descanso, pero eso significaría que el apóstol Juan nunca tuvo su descanso, aun siendo el discípulo amado, porque él dijo en su visión lo siguiente, Apocalipsis 1, 9 y 10, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Por qué entonces el apóstol sigue haciendo énfasis en el día? Y para concluir, analicemos lo que nos dice nuestro Señor en su palabra. Isaías 66, 21 al 23, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, diciendo, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo sábado, de día de reposo en sábado, vendrá todo a adorar delante de mí, dice Jehová. Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Dios se refiere al día de descanso aún después de su venida. En lo anterior hemos aprendido lo siguiente. Uno, que hay dos clases de leyes en el Antiguo Testamento, la ley de Dios y la ley de Moisés, que la de Moisés fue abolida, no la de Dios, que son los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos son para siempre, y 4, que sus seguidores siguieron guardando el cuarto mandamiento. Pero surge la pregunta, ¿de qué habla entonces el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3? ¿Estará aboliendo la ley de Dios o él habla de algo más? Veamos. Segunda de Corintios 3, del 3 al 18, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué trata de decir el apóstol con esto? Él no la elimina y veamos por qué. Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, los judíos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Romanos 8, 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Observemos que el apóstol no invalida la ley, al contrario, dice que ahora es posible cumplir la ley mediante Cristo.
ya que los que anden con Cristo andan en espíritu y no en los frutos de la carne. En cambio, los judíos pensaban cumplir solo a fuerzas, sin amor ni fe, y solo ordenanzas. Jeremías 31 del 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora se puede apreciar con más claridad que los mandamientos están en el corazón y no solo en las tablas de piedra como antes. Ezequiel 11, 19 y 20, 36, 27 y 27. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de sus carnes, y le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo a ellos por Dios. También a esto se refería el apóstol mencionando la promesa del Señor de poner un corazón de carne para poder cumplir sus decretos, teniendo el Espíritu de Dios viviente. Hebreos 8, 10 y 11. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y a ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, después, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y también el apóstol Pablo sigue diciendo en 2 de Corintios 3:6 lo siguiente: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra. El apóstol les dice que no interesa la letra en sí, porque la letra no salva, sino el espíritu de la letra, porque los judíos solo seguían ritos y mandamientos, sin el significado que Dios pedía que entendieran. La letra mata. La letra era buena, pero no tenía poder para rescatar al pecador de la sentencia de muerte. En realidad, la condenaba a muerte. La ley, como fue dada originalmente por Dios, tenía el propósito de dar vida. ¿Pero a qué se refería el apóstol con que la letra mata y con que la letra mata? Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Romanos 8 del 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 2, 27 al 29 y 7, 6. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es justo el que lo es exteriormente, ni es el de la circuncisión lo que hace exteriormente, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nos damos cuenta de que el apóstol Pablo habla de que la ley se debe de cumplir, pero no como los judíos, sino como un amor mediante el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Juan 16, 9, 13. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado
y de justicia y de juicio, de pecado, por cuanto no creéis en mí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Siguiendo con 2 Corintios 3, veamos qué más menciona el apóstol Pablo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ministerio de muerte, ¿a qué se refiere? Es decir, el sistema religioso judío que había sido pervertido de tal forma que era inerte y no podía impartir vida a los que la practicaban. En el versículo 9 Pablo lo llama ministerio de condenación. Los versículos 7 al 18 se basan en el episodio de Moisés registrado en Éxodo 34, 29 al 35. Pablo destaca aquí la gloria superior del ministerio del Espíritu. El propósito del apóstol era refutar a sus adversarios, los judaizantes de Corintios. Ver capítulo 2 de Corintios, cuyo ministerio era de la letra y no del Espíritu, grabado con letra. Se hace énfasis en que lo escrito había de continuar, tener valor permanente. Es una clara referencia las 2 tablas de piedra en las que fueron escritas los 10 mandamientos, Éxodo 31, 18. Compárese con las palabras de Cristo registradas en Mateo 4 al 7 y el 10. El escrito está. ¿Qué significa permanece? Escrito. Pablo se refería a la ocasión cuando la ley fue escrita por segunda vez en las tablas de piedra, Éxodo 34 del 1 al 7 y 28 al 35. Algunos, leyendo superficialmente, han llegado a la conclusión que la ley de Dios había de perecer, pero lo que claramente se dice en este versículo es que la gloria fugaz reflejada en el rostro de Moisés era la que había de desaparecer. Esa gloria se desvaneció a lo sumo en unas pocas horas o días, pero la ley de Dios, grabada con letras en piedra, permaneció en vigencia. El ministerio de Moisés y el sistema judío eran los que tenían que desaparecer, no la ley de Dios. Vean cómo Mateo 5, 17 al 18, la gloria no estaba en las tablas de piedra, por lo tanto, no se desvaneció de allí. Para concluir este tema de los mandamientos y su vigencia, solo se puede decir que cada quien haga lo que Dios le ponga en su entendimiento, ya que aunque se mostraran pruebas y pruebas de lo que existe, el que no quiera verlo jamás lo verá, porque se necesita la voluntad y la obediencia, y muchos otros quizá el Señor tiene un determinado tiempo para ellos, pero lo más importante es hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. Dios te bendiga. La verdad de Dios es sólida y absoluta, porque está sobre la roca, y la roca es Cristo. Ahora tú ya lo sabes, y aunque la mayoría traten de buscar pretextos, la verdad es como el sol, que es difícil de tapar. Así es la verdad que de Dios proviene. El Espíritu te guíe.